Tienen que comunicar a cualquiera de estos dos correos. Me dieron primero el de Matt y ese, según me han dicho, los estudiantes contestan rápido. Entonces parece ser que están ahorita muy al pendiente porque pues es el arranque. Entonces ahí ya lo puse en el grupo de programación de métodos numéricos. ¿Sí estás ahí, verdad, Abraham? No, no sé, en el grupo, profe. No, déjame ver si te encuentro. Bueno, mándame un WhatsApp para reenviártelos a ti de forma personal, Abraham, por favor. Sí, está bien, profe. Gracias. Listo, ya te los envié, Abraham. Sale, profe, gracias. Sí, deja nada más que te lleguen. Ahorita todavía no salen aquí de mi celular, no sé por qué, pero ahorita te llegan. Y ya ahí, según eso, me dijeron que están contestando rápido con los correos para atender los problemas que ya te llegaron. Listo, dale. Gracias. Bueno, chicos, pues buenos días a todos. Ya es viernes de la primera semana, ya se acabó esta semanita. Vamos a iniciar con pase de lista, por favor. Para el pase de lista les voy a pedir que por favor ahí en su Teams levanten su manita para ver que sí estén presentes, para ahorita practicar cómo va a ser la dinámica del pase de lista. Entonces comenzamos. Por ejemplo, voy a ir diciendo de 3 en 3. Ana Grecia, Abraham Álvarez y Montserrat. Exacto. 1, 2, 3. ¿La pueden bajar? Noel, Vanessa y Jesús Campuzano. Muy bien. Abraham Cedillo, Marina y Rafael. Abraham Cedillo, Marina y Rafael. Rafael ya lo levantó. Ay, güey, es que no sé cómo le va. No te preocupes, de todos modos ya te había escuchado. Nada más me está faltando Marina. A la 1, Marina. A las 2, sí, no nos acompañó hoy Marina. Ok. Pedro, Christopher y Alfredo Flores. Pedro, no se encuentra Pedro. Luis Eduardo, Luis Fernando y Oliver. Luis. ¿Mande quién me habló? Soy yo, Celaya, es que tengo problemas con mi computadora. Cuando tengas así detalles de que no puedas subir la mano, necesitas contestarme aunque sea con audio y decirme quién eres, porque si no, tendríamos falta. Hoy te pongo la asistencia, no hay problema, aquí te la estoy ya. Pero sí les encargo que levanten su mano o me contesten rápido. Si no pueden levantarla, contesten por el micrófono diciendo, maestro, soy fulanito de tal. Ok, entonces, perdón, no lo noté. Mencioné a Luis Eduardo, Luis Fernando y Oliver. Luis Eduardo, Luis Fernando, Oliver. No está Oliver, ok. Bien. Nefi, Sonia y Jorge Alexis. Ahí está.
Jennifer, Yadira y Marco. Jennifer, Yadira y Marco. Marco. No se encuentra Marco. Muy bien. Brian, Gustavo y María Fernanda. Muy bien. ¿Qué pasó? Luis Arturo, Juan Pablo y Frida. Juan Pablo no se encuentra. Rodolfo, Jimena y Salvador. Ahí ya apareció Juan Pablo. Rodolfo, Jimena y Salvador. Ok, ahí están. Janet, Jaime y Julián. Janet, Jaime y Julián. Jaime, ¿no se encuentra Jaime? No se encuentra. Pueden bajar la mano. Humberto, Salma y Alejandro Sepúlveda. Humberto, Salma, Alejandro Sepúlveda. Ahí está. Jorge, Denise y Natalia. Jorge, Denise y Natalia. Muy bien. Montserrat Torres, Max y Carla. Y por último, Grecia María. Grecia. Aquí estoy. Es que no. Ahí está, listo, muy bien. Sí, ya, no hay problema, no te preocupes, ya te escuché. Sale, perfecto, chicos. Un segundito. Vale, pues. Muy bien, vamos a comenzar. Profe, disculpe que ¿Quién me habla? interrumpa. Sí, dígame. Brian, Sí. lo que pasa es que yo ahorita que pasó la lista no estaba porque tuve que ir al baño. Ok. Está bien, Oliver. Te alcancé a ver que entraste. Sí, muchas gracias. Sale. En el pase de lista la dinámica es así como vieron ahorita. No siempre la hago a esta hora, lo hago a diferente horario, pero siempre les pido así, que levanten la mano. En el caso así como sus compañeros, por ejemplo, en el caso de Marina, que no puede levantar la mano porque pues, su computadora no está reaccionando, por lo menos activen el micrófono para decir, sí, maestro, aquí estoy. Porque luego paso lista y después de rato me dicen, maestro, es que aquí estaba, pero no pude contestar o no pude levantar la mano. Ya no les pongo la asistencia porque para mí no estaban, se fueron a desayunar, estaban dormidos, nada más se ponen su estado activo y se retiran. Entonces, la idea es estar, sí, por favor, ahí al pendiente. Soy flexible, por supuesto que sí lo soy y sí entiendo que como ahorita, por ejemplo, que Oliver iba entrando en el momento de la lista, adelante, lo veo y adelante, no hay problema. O como Marina que me dice, maestro, no puedo levantar la manita, no importa, también le pongo su asistencia. Pero sí cuando les estoy, por ejemplo, nada más por mencionar, a ver, Oliver, y no me contesta Oliver,
ni levanta su manita, pues quién sabe qué está haciendo Oliver, ¿no? Entonces, pues ahí sí ya le ponemos su falta, ¿no? Entonces, ahí les encargo, por favor, esa es la dinámica que vamos a usar. Les insisto, no siempre paso hora asistencia en el mismo horario. A veces, como vieron, los primeros 2 días no pasé asistencia, pero sí puede haber otros días que pase asistencia a la mitad de la clase, al final, es variado. Entonces, para que lo tomen en consideración, pero la dinámica va a ser así como esta. Dime, Janet. Profe, Mándame. es que yo le quería comentar que generalmente ahorita a las 8 se me empieza a ir un poquito el internet. De hecho, ahorita que estaba pasando lista, se me fue como 3, 4 veces. Porque a esa hora, pues ya, mi otra hermana que también tiene clases se conecta y como pues empieza a jalar internet, pues se me empieza a ir. Pero estaba en contacto con mi amiga de que le dije que en caso de que no viera que levantaba la mano, pues le comentara que sí estaba, pero ahora me estaba esperando a que regresara al internet. Y es que le comento porque sí es algo muy común, la verdad. Sí, lo sé que llegué a pasar, pero por eso les digo que no siempre lo hago exactamente en el mismo... ¿Qué buscas? Necesito mis copias de inglés. Ah, yo no sé dónde las dejaste, sí. Búscalas, yo no sé dónde las dejaste. Sí, Janet, te decía, sí lo entiendo. Y lo que podemos hacer, por ejemplo, en ese caso, si lo que te está fallando es, por ejemplo, que no puedes levantar la mano, puedes mandarme rápidamente un mensaje ahí por WhatsApp. Al cabo, pues usualmente el WhatsApp lo manejas por datos o estando pues en casa. Entonces, rápidamente me dices, presente maestro, pero no puedo levantar la mano y ya sé que estás. Ah, ok, profe. Sí, Digo, mejor o sea, voy a... en el caso de que sí estés y que no me puedas contactar, digo, porque no podemos dejarle, imagínate, por ejemplo, voy a poner nada más de ejemplo, ¿no? Está Brian Ochoa, tiene un hermano que se llama Gustavo Ochoa. Entonces, imagínate que dijera a Brian, aquí está mi hermano. Pues es que se tiene que conectar su hermano, o por lo menos que me conteste a través del micrófono de Brian, su hermano. Maestro, aquí estoy también yo. Bueno, ya lo puedo tomar en consideración. O sea, sí, soy flexible y sí tomo consideraciones. Pero sí, por ejemplo, si le digo Brian, y no me contesta, pues Brian no está. ¿Quién sabe quién decir? Ya ves, ya sí contestó. Entonces, lo único que les encargo es esa parte. Yo, la verdad, es muy rara vez, les pido que prendan su cámara. Por 2 razones. Una, porque consume mucho internet para ustedes y para mí. Y 2, pues yo sé que algunos de ustedes a lo mejor están sentados en la sala, otros en su cama. Entonces, para no invadir la parte así de su privacidad, es rarísimo que les pida que prendan su cámara. Pero sí, la parte del micrófono sí es, o levantar la manita, sí, por ahí se los encargo. Ah, otra, por ejemplo, un semestre que un estudiante no tenía micrófono. Entonces lo que hacía era aquí en el chat, me escribía, presente maestro, y ya yo veía su presente y ya le ponía asistencia. Entonces, sí hay formas de contestar. Porfa, se los encargo. Sí, profe, gracias. Sí, claro, por nada. Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a arrancar. El día de ayer nos habíamos quedado en esta parte de cifras significativas y habíamos terminado de analizar todo el concepto de cifra significativa y les había comentado pues el por qué era importante, ¿no? Porque nos da un rango en el que vamos a trabajar y de esta manera saberle decir a la gente con cuántos números vamos a tener que estar trabajando. Y hacía mucho hincapié que la cifra significativa no es lo mismo que el número de decimales que vamos a usar. Muchos maestros, por ejemplo, dicen, mínimo trabajemos con 4 decimales. Incluso yo digo eso también. Mínimo trabajemos con 4 decimales. Pero eso aplica solamente cuando estamos trabajando con números como estos de aquí. Miren, por ejemplo, este 5.6723, con eso es suficiente, con 4 decimales. Un número de 88.2165 con 4 decimales es suficiente. O sea, no requeriríamos más. Para métodos numéricos, la verdad, entre mayor cantidad de decimales ustedes utilicen, mejor es la aproximación. Recuerden que métodos numéricos es una materia que vamos a trabajar por aproximaciones, nos vamos a acercar mucho a los resultados. Entonces, entre mayor cantidad de decimales ustedes omitan, más nos vamos a alejar del resultado y más grande va a ser nuestro error. Entonces, recomendación, utilicen la mayor cantidad de decimales.
hace como 3 semestres, el semestre antepasado, me tocó en un examen que un par de señores, no fue un par, fueron como 5 alumnos, les daba un resultado muy, muy erróneo porque habían utilizado solo 4 decimales y se alejaban muchísimo de la respuesta. Nos conectamos, hicimos la prueba de que con los decimales que ellos decían daba el resultado que daba y era correcto lo que ellos estaban haciendo en procedimiento, pero por culpa de los decimales les estaba saliendo mal el procedimiento, el resultado final. Entonces, ¿dónde es también bien importante? En números como este, vean, este es 3.9 por 10 a la menos 6. Este es un número muy pequeño. Entonces, en números muy pequeños se recomienda usar pues, no solo 4 decimales, sino utilizar un mayor número de decimales. Entonces, eso es hablando de decimales. Recuerden que las cifras significativas son la cantidad de números con los que vamos a hacer operaciones. Muy bien, entonces, esto nada más para recordar lo de ayer. Vamos a continuar. Siguiente concepto, incertidumbre y sesgo. Le voy a pedir, por favor, a Carmen Monserrat que me haga favor de leer. Incertidumbre se refiere al grado de alejamiento entre sí, a las diversas aproximaciones a un valor verdadero. La guía ISO 3534-1, ISO 1993, define exactitud como la proximidad en la concordancia del resultado y el valor de referencia aceptado. Puede ser medidas cuantitativas, por ejemplo, un rango de valores calculados según distintos modelos. Afirmaciones cualitativas, por ejemplo, al referirse el juicio de un grupo por expertos. El concepto refleja duda acerca de la veracidad del resultado obtenido una vez que se han evaluado todas las posibles fuentes de error y que sean correcciones oportunas. La incertidumbre nos da una idea de la calidad del resultado, ya que nos muestra por intervalo alrededor del valor estimado dentro del cual se encuentra el valor considerado verdadero. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, chicos, entonces, ¿qué es la incertidumbre? La incertidumbre es qué tan lejos están los datos entre sí de un valor que ustedes quieren calcular. Vamos a suponer que yo le doy a Ana Grecia una regla que tiene subdivisiones de centímetros, solo de centímetros. A Abraham Álvarez le doy una regla que tiene divisiones solo de milímetros. Y a Carmen Monserrat le doy una regla que solo tiene mediciones cada 5 centímetros. Y a los 3 les digo, muy bien, a ver, mídame el largo de una mesa. Los 3 me van a dar resultados en función del equipo que tienen para realizar la medición. La incertidumbre va a ser el alejamiento de los datos que ellos obtengan de su medición y esta va a depender mucho del equipo que estén ustedes utilizando para realizar las mediciones. Si su equipo tiene muchas subdivisiones, su incertidumbre va a bajar. Si su equipo tiene mucha separación entre las mediciones, su incertidumbre va a ser más grande. Entonces, la incertidumbre, les decía de este ejemplo, es cuando estas 3 personas con 3 instrumentos diferentes miden un mismo objeto y obtenemos 3 resultados diferentes, pero próximos entre ellos mismos. Entonces, el grado de alejamiento entre los mismos valores representa la incertidumbre de la medición. Muy bien. La incertidumbre se puede evitar. ¿Cómo se puede evitar la incertidumbre? Bueno, la incertidumbre se podría, más que evitar, reducir. Si utilizamos equipos con mayor grado de precisión, con mayor número de subdivisiones en la parte donde estamos tomando la medida. En el caso, obviamente, de los equipos de medición que son digitales, pues entonces necesitamos que la cantidad de decimales que me entregue el equipo sea mayor. Entre mayor sea el número de decimales, quiere decir que su incertidumbre es menor. Entonces, eso es la incertidumbre. ¿Qué tan lejos están los valores entre ellos mismos
respecto al valor verdadero. Y por ejemplo, ahí ponen uno, dice, por ejemplo, rango valores calculados según distintos modelos, es lo que acabo de explicar, y dice afirmaciones cualitativas, por ejemplo, el juicio de un grupo de expertos, ¿no? Podemos poner aquí unas personas que sean muy buenas en alguna área en específico y preguntarles una definición, y entonces cada experto de su área pues va a dar la definición de acuerdo a su conocimiento y conceptualización. Entonces, va a haber pequeñas diferencias entre sus definiciones. Puede ser que alguna persona omita una parte del concepto, o puede ser que otra persona le agregue otra parte que considere importante. Entonces, esas pequeñas detalles, son cosas que se les considera como incertidumbres. Muy bien, avanzamos. Entonces, si esto es la incertidumbre, ¿qué sería el sesgo? Bueno, aquí está la definición del sesgo. Alfredo Flores, ¿me puedes leer, por favor, esta definición? Alfredo. Alfredo. ¿Se fue? Sí, profe, ¿cuál? Perdón, pensé que ya te había retirado. Esta diapositiva, por favor, si me haces favor de leerla. Sesgo. Es un alejamiento sistemático del valor verdadero a calcular. Un sesgo es un error sistemático, pasa siempre, que hace que todas las medidas estén desviadas en una cierta cantidad. Puede minimizarse. La ocurrencia de sesgo también puede ser neutralizada o controlada. En ocasiones, es imposible controlar el sesgo. En tales circunstancias, conviene al menos estar en antecedente y tener conciencia de su existencia. Los métodos numéricos deben ser lo suficientemente exactos o sin sesgo para que cumplan los requisitos de un problema particular de ingeniería. También debe ser lo suficientemente preciso para el diseño en la ingeniería. Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Ok, entonces, Alfredo nos hizo favor de leer la diapositiva. ¿Qué sería entonces un sesgo? Un sesgo es un error sistemático. Por eso dice ahí, pasa siempre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que cuando ustedes, un ejemplo que me gusta utilizar es, yo estoy seguro que todos ustedes ya han entrado a sus prácticas de laboratorio de química, ya sea aquí en la facultad o ya sea en la preparatoria, tuvieron prácticas de química. Entonces, una de las primeras cosas que un maestro o un laboratorista les dice es que cuando van a pesar una cierta cantidad de reactivo, se aseguren que su balanza esté calibrada. O si no, el mismo laboratorista les dice, tengan cuidado con esa balanza porque entrega mal el resultado. En lugar de ser 10 gramos, les entrega 9. En lugar de ser 10 gramos, les entrega 11. Entonces, ese es un error sistemático. ¿Por qué? Porque siempre se reproduce, o sea, siempre ocurre el mismo problema. El sesgo es así. Puede ser que esa balanza, el estudiante omitió la parte porque se le olvidó que tenía que calibrarla antes de tomar sus mediciones y comienza a tomar todas sus mediciones de los diferentes gramos para su reacción y de repente uno de sus compañeros le dice, oye, ¿no calibraste la balanza? Y el estudiante dice, no inventes, ya había hecho 10 mediciones. Él cometió un error sistemático porque no calibró su balanza. Entonces, lo que haría sería calibrarla de nuevo y checar de qué tamaño fue su error. Decir, mira, en lugar de haber pesado 5 gramos, la balanza te estuvo entregando 4.5 gramos. Entonces, con una simple reglita de 3, puede hacer una relación con la cantidad de gramos que midió en cada uno de ellos. O si no, pues tendría que volver a medir, a pesar todas las medidas que había hecho. Ese es un error sistemático porque pasa siempre. Como dice ahí, algunas veces se puede evitar, como lo que acabo de explicar ahorita, ¿no? En el caso de la balanza, pues si no la habías calibrado, bueno, la calibras y listo. Eliminas el problema del error sistemático. Pero hay balanzas o hay equipos electrónicos que están dañados y pues por más que intentas calibrarlos, por más que intentas modificarles, pues simplemente no logras eliminar ese problema que tiene el equipo. Pero sabes que es constante o sabes que siempre te entrega 1 gramo de más. Entonces, bueno, no importa, voy a pesar 10 gramos. Bueno, la báscula me va a decir que son 11 gramos, pero yo sé que son 10.
Entonces, por eso dice que es importante también conocer que por lo menos tenemos el antecedente que ocurre ese problema con la finalidad de tratarlo de minimizar. No lo vamos a poder neutralizar, pero lo podemos minimizar. Pero el problema viene cuando hacemos las mediciones y no tenemos el conocimiento de ese error sistemático, porque nos puede llevar a errores hacia adelante de nuestros experimentos muy graves, ¿no? Entonces, de repente llega alguien con un equipo nuevo, con un equipo mejor calibrado o de mayor precisión y anda, nos damos cuenta que todos nuestros experimentos estuvieron mal realizados y por lo tanto, pues ya tenemos que repetir todo. De ahí el sesgo y su importancia. En la parte de abajo, pues les explico la parte de que, pues, en métodos numéricos el sesgo no es algo que se permita. El sesgo es un error que ¿El sesgo cómo ocurre en los métodos numéricos? Pues ocurre, por ejemplo, cuando estás haciendo una cuenta con seno, coseno, tangente y resulta que la operación la tenías que hacer en radianes y tú la tenías en grados. Ese ya es un error sistemático y ese ya es un error que si no te percatas, echas a perder todo el problema y no están permitidos esos tipos de errores en los métodos numéricos porque pues nos llevan a errores mucho más graves y nos quitan todo lo bueno de esta materia. Y dentro de esta última definición que está ahí abajo existen dos conceptos. Esos dos conceptos son los que siguen, que es exacto y preciso. Antes de decirles la definición, y yo sabiendo que hay varios compañeros de ustedes que ya las conocen, les pregunto a los que toman por primera vez la materia. A ver, vamos a preguntarle aquí a Sonia. Sonia. ¿Sí? Dime, ¿cómo entiendes tú exacto y preciso? ¿O para ti es lo mismo? Para mí es lo mismo. Para ti es lo mismo. Está bien, no hay ningún problema. Jimena. Sí, profesor. ¿Tú tienes algún conocimiento o notas alguna diferencia entre hablar de la palabra exacto y de la palabra preciso? ¿O para ti también representan lo mismo? Pues yo siento que también para mí presenta lo mismo. Muy bien. Jorge Tapia. Pues regularmente los concebimos de manera igual, pero yo pienso que exacto es, por ejemplo, si tenemos un valor de 5 dígitos, es que usemos esos 5 dígitos. Y un valor preciso sería, yo pienso que es más algo muy, muy aproximado, porque la misma palabra dice algo exacto, pues es algo que sí es. Y así es mi concepto de los dos. Muy bien, gracias Jorge. Fíjense que Jorge acaba de hacer una aportación muy, muy interesante y esta aportación es precisamente lo que él dijo, es que los concebimos como lo mismo. La verdad es que cuando yo estaba preparando este material en su primer inicio, yo decía, pues es lo mismo, ¿no? Exacto y preciso, pues es lo mismo, ¿no? Exacto es ser que le atinas exactamente al valor y preciso es que te aproximas mucho al valor. Y resulta ser que cuando preparé el material me di un chasco porque me di cuenta que hasta yo estaba utilizando mal esos conceptos. Exacto y preciso no es lo mismo. Son cosas diferentes, pero los utilizamos casi como sinónimos. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Muy bien, aquí están las definiciones. Fíjense bien, ahí dice, preciso, se refiere a qué tan cercanos se encuentran unos de otros diversos valores calculados o medidos. Y la exactitud se refiere a qué tan cercano es el valor calculado o medido al valor verdadero. Para entender mejor estas dos definiciones, les puse los dibujitos que están ahí abajo. El centro, el punto rojo, es a donde queremos atinarle. Entonces, fíjense bien cómo en la primera figura, todos los puntitos están bastante lejos del centro. Entonces, pues no son exactos. ¿Por qué? Porque estamos lejos del verdadero. Pero los puntitos entre ellos están muy cercanos. Entonces, la persona que aventó estos dardos fue preciso. ¿Por qué? Porque le atinó alrededor de la misma zona. Entonces, en este sentido, la persona que aventó los dardos tuvo mucha precisión, pero muy baja exactitud porque se alejó del centro. Ahora vean este de acá.
En este de acá, vemos que los dardos se acercan al centro, pero están alejados, muy alejados entre ellos. Entonces, como se acercan al centro, tenemos buena exactitud, pero como entre ellos están bastante alejados, la precisión no fue muy buena. Ahora, la última, vean cómo todos están atinados en el centro y están todos muy juntitos. En este caso, la exactitud fue buena y la precisión también fue muy buena. Entonces, vemos aquí con esta diapositiva, jóvenes, que hablar de precisión y exactitud no es lo mismo. Ser preciso quiere decir que le estás atinando siempre a lo mismo o te estás acercando siempre al mismo valor. En este caso, como ejemplo, les pongo cuando a ustedes les ponen a hacer una cuenta en su calculadora y, por ejemplo, el resultado era 80 y a ustedes les da 50. No, maestro, es que da 50. No, maestro, es que ya hice 3 veces la cuenta y me da 50. No, mire, revise mi cuenta y va a ver que sí da 50. Ustedes están siendo precisos porque están haciendo la cuenta de forma repetitiva y les está dando el mismo valor, 50, 50, 50. Entonces, están siendo precisos, pero no son exactos porque el resultado era 80. Y ya revisa el maestro su calculadora y te dice, ah, mira, te faltó este paréntesis. Y le pone el paréntesis y ahora sí les da el resultado de 80. Entonces, al haber estado obteniendo 50, 50, 50, en su calculadora ustedes están siendo precisos porque están obteniendo varias veces lo mismo, pero no están siendo exactos porque su resultado es incorrecto. Ahora vamos a suponer que hacen la cuenta y el resultado es 80 y alguien dice, maestro, a mí me dio 79, otro me dice, maestro, a mí me dio 82, otro me dice, maestro, a mí me dio 83, a mí me dio 78, maestro. Entonces, son exactos porque se están acercando al valor verdadero, pero no son precisos. ¿Por qué? Porque a lo mejor por cuestiones de decimales se están alejando del valor que yo quiero, ¿verdad? Precisamente puede ser que alguien utilizó 4 decimales, alguien usó 2 decimales, alguien usó 1 decimal, alguien usó todos los decimales, y eso los va a acercar o alejar más del resultado correcto, pero todos están muy cerca del correcto. Entonces, todos tienen muy buena exactitud, pero su precisión es mala. Entonces, jóvenes, ahí está el concepto de precisión y exactitud. ¿Qué les parece? ¿Será lo mismo o sí son diferentes? Sí, son diferentes, profe. Sí, son diferentes. En este sentido, fíjense bien, hay otro concepto que podemos relacionar con este, porque para que no se confundan, y es la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Lo acabamos de ver. A ver, Denise, ¿qué es la incertidumbre? ¿Sí me escuchas, maestra? Ay, no te escucho, acércate más. Sí, es que me falla a veces el micrófono. Ya, ahora sí te escucho. Okay. A ver, dime. Incertidumbre, entendí que era qué tan cercanos están unos valores de los que esperamos o alejados. ¿Qué tan cercanos o alejados están los valores entre ellos mismos? ¿Sale? Ok, entonces, Denise, tú misma, en la primera figura, ¿tu incertidumbre sería baja o alta? Baja. Muy bien. En la segunda figura, ¿tu incertidumbre es alta o baja? Alta. Alta. Y en la tercera figura, ¿tu incertidumbre es? Baja. Baja, exacto. Entonces, fíjense bien cómo la incertidumbre se relaciona más bien un poquito más con la precisión. Cuando ustedes son precisos, como aquí, su incertidumbre es baja. Si ustedes no son muy precisos, su incertidumbre es alta. Entonces, pueden ser exactos, como aquí, con muy alta incertidumbre, o pueden ser exactos, precisos, con baja incertidumbre. Muy bien, entonces chicos, aquí están este concepto que es precisión y exactitud. ¿Alguna duda? Profe, ¿podría volver a explicar eso, la relación que tenía con incertidumbre? Es que no me quedó muy claro, por favor. Sí, claro, mira, recuerda que el concepto que nos acaba de recordar ahorita Denise es que la incertidumbre es el grado de alejamiento de los datos entre ellos mismos, no respecto al valor verdadero, sino entre ellos. ¿Qué tan lejos están los datos entre unos y otros? Entonces, en esa idea, si tú ves la primera figura, los datos están
cercanos entre ellos o alejados entre ellos? Cercanos. Cercanos. Entonces, ¿tu incertidumbre sería baja o alta? Baja. Baja, porque la incertidumbre me mide el grado de alejamiento de los datos entre ellos. No se fija si estás haciendo la medición correcta. Nada más es qué tan alejados los datos están entre ellos. Entonces, exactamente esto, al estar cercanos unos de otros, presenta una baja incertidumbre. Ahora, si te fijas en la segunda figura, ¿los datos entre ellos mismos están juntitos o separados? Separados. ¿Cómo será tu incertidumbre? Alta. Alta, porque el grado de alejamiento de los datos entre ellos es mucho. Entonces, lo que les decía es que la incertidumbre va muy de la mano con la precisión. Si tú eres preciso, tu incertidumbre es baja. Si tú no eres preciso, tu incertidumbre es alta. ¿Sí? ¿Ya quedó mejor? Mándeme. Sí, que lo podemos tomar en cierta manera de esa forma. Sí, lo podemos tomar de esa manera. Nos podría ayudar. Si de esa manera lo puedes relacionar, sí. Muy bien, exacto. Muchas gracias, profe. Por nada, sigamos avanzando. Entonces, siguiente tema. Se llaman tipos de errores. ¿Qué son los errores? Bueno, los errores es precisamente cuando nos equivocamos. ¿En qué? Bueno, cuando hablamos de errores podemos hablar de errores en muchos conceptos, en muchas ideas, en muchos temas, pero en este caso, cuando nosotros estamos hablando de la parte de las matemáticas, que nos relacionamos a qué tanto nos equivocamos cuando hacemos cuentas, entonces tenemos esta clasificación de los errores. Son errores inherentes, de truncamiento, de redondeo, significativo, de propagación, absoluto y relativo. Entre todos ellos, los que a mí me interesan o que a nosotros nos van a interesar son los dos últimos, el error absoluto y el error relativo. Esos dos errores van a ser los más importantes en mi materia y son los que nosotros vamos a estar pudiendo y utilizando, vamos a estar calculando durante el curso, el absoluto y el relativo. Los otros errores los vamos a mencionar, los vamos a platicar, pero no los vamos a calcular. ¿Por qué no? Porque no nos aportan un conocimiento suficientemente bueno que podamos utilizar nosotros. A lo mejor para una persona que se dedica a cuestiones de computadoras, el error de truncamiento y redondeo y de propagación puedan tener un significado importante. Para nosotros, esos errores quedan inmiscuidos dentro del absoluto y del relativo. Esos son los que a nosotros nos van a proporcionar mayor información en esta materia de métodos numéricos, de programación de métodos numéricos. Entonces, aún así, vamos a verlos conceptualmente cada uno de ellos. ¿Qué son estos tipos de errores? Comenzamos. Muy bien, aquí tenemos los primeros tres. Y le voy a pedir a Rafael, David Rafael, hazme un favor de leer esta diapositiva, por favor. Sí, error inherente. Son errores que existen en los valores de los datos causados por incertidumbre en las mediciones. Error de truncamiento. Estos son debidos a la omisión de términos en una serie que tiene número infinito de términos. Las series tienen un número infinito de términos y para hacer cálculos se utiliza un determinado número de dígitos. Error por redondeo. Se origina de la imposibilidad de manejar en operaciones aritméticas todos los dígitos resultantes de una operación y como consecuencia se eliminan cifras significativas de un número a partir de su representación decimal para obtener un valor aproximado. Reglas del redondeo. Si el siguiente decimal es menor que 5, el anterior no se modifica. Si el siguiente decimal es mayor o igual que 5, el anterior se incrementa en una cantidad, en una unidad. Muy bien, gracias. Ok, entonces aquí tenemos los primeros tres errores. Inherente. ¿Qué es el error inherente? Bueno, ya ahí nos ayudó a leer su compañero, que es el error que está pegado a la medición.
Y si se fijan, dice causado por incertidumbre de las mediciones. ¿Cómo será? Ah, bueno, recordemos el ejemplo que yo les dije de que si yo les daba tres instrumentos de medición diferentes a 3 de sus compañeros y les pedía que midieran lo mismo. Cada uno de ellos me va a presentar un resultado diferente por cuestiones del equipo de medición. Bueno, el error que estoy detectando por la medición que hace cada uno de ellos es causado por el error inherente, porque es un error que viene con la medición, pero que no es culpa del que está midiendo, sino es responsabilidad del equipo. Si el equipo no es lo suficientemente exacto, entonces voy a arrastrar un error inherente más grande. Si el equipo de medición es exacto, entre más exacto sea, su incertidumbre va a bajar y por lo tanto el error inherente también va a bajar. Entonces, el error inherente en esencia es eso. Un error que viene pegado con cualquier equipo de medición. No nos podemos deshacer de él. El error de truncamiento y el error de redondeo son 2 errores que se manejan de manera conjunta. ¿Por qué? Porque en matemáticas, como aquí en la explicación dice, muy seguido nos encontramos con números con gran cantidad de decimales. Un número que ustedes conocen, manejan y han utilizado y van a seguir utilizando mucho es el valor de pi. El valor de pi es 3.1416. No, no es cierto, no es 16. Discúlpenme, chicos, tengo una llamada. Enseguida continuamos. Mientras, si gustan ir pasando. Perdón, jóvenes, era una llamada. Lo siento. Ok, entonces, bueno, ya les explicaba que entonces el error de truncamiento y redondeo es un error muy común aquí en el manejo de las matemáticas, porque manejamos números muy grandes y les mencionaba el valor de pi. 3.1416, ese no es el valor de pi, el valor de pi es 3.14, 15, 9 y más números. Entonces, ahí es precisamente donde podemos trabajar la parte del truncamiento y redondeo. Si nosotros manejamos 3.1416, estamos realizando un redondeo en el 5, porque del número después del 5 es 9,
Entonces aplicamos la regla de redondeo y en lugar de poner 5 ponemos 6, o sea, le agregamos una unidad. Por eso es que muchas veces decimos o nos dicen o nos enseñaron que pi es 3.1416. Están aplicando una regla del redondeo. Un truncamiento sería 3.1415. Ese sería un truncamiento. Y el hacerlo de una manera o de otra representa también un error. Cada uno de ellos, cuando lo cortas sin tomar en consideración el siguiente número en los decimales, es truncamiento. Si tomas en consideración el siguiente número, es redondeo. En magnitud, muchas veces el error de redondeo puede ser menor que el error de truncamiento. El error de truncamiento puede llegar a ser hasta el doble del error por redondeo, si no se considera. Aquí en esta diapositiva les estoy poniendo varios ejemplos. Vean, por ejemplo, aquí tengo 3 números. En el primero precisamente tengo el valor de pi. Obviamente pues no los puedo poner completos, ¿verdad? Pero los tengo aquí 3 números con muchos decimales. Y les estoy pidiendo truncar con 4 decimales. O sea, solo vamos a considerar 4 decimales después del punto decimal. Observen cómo en cada uno de ellos estoy realizando un truncamiento. Fíjense bien. 1, 2, 3, 4. Corto aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, en todos estoy realizando un truncamiento. Oye, estoy en clase, dame chance, espérame tantito. Entonces, aquí estoy realizando un truncamiento. Ahora, en el redondeo, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, en el caso del primero, si ustedes se fijan, en el caso del primero, al momento de cortar en el decimal número 5, tengo que observar el siguiente decimal, que es un 9, y por lo tanto, de acuerdo al redondeo, este 5 se debe de convertir en un 6. Este 1 se debe de convertir en un 2 y este 4 se queda sin modificación. Eso sería en el caso del redondeo. En el caso del truncamiento, observen cómo no se toma en consideración el siguiente número decimal. Ahora, si ustedes observan, por ejemplo, este otro número, muestro la diferencia si tomamos en consideración cortar nada más a 2 decimales. Si corto a 2 decimales, en este número, el 8 me va a afectar el 2 por redondeo y se convierte a 2. Y en este no se toma en consideración y se queda nada más en 1. Ahora, aquí es donde entra la parte de que no lo confundan con cifras significativas. El primero tiene 2, 4, 5 cifras significativas. El segundo tiene 6 cifras significativas y el tercero tiene también 5 cifras significativas. Entonces, una cosa es hablar de los decimales y otra cosa es hablar de las cifras significativas. Bueno, entonces aquí tendríamos, jóvenes, lo que viene siendo los 2 errores con sus ejemplos, el de truncamiento y el de redondeo. Hasta aquí. ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes? No, por favor. No. Muy bien, entonces tomen apunte de esta última diapositiva y con esto estaríamos terminando el día de hoy, jóvenes. Nos estaríamos viendo el lunes. Que tengan excelente día y excelente fin de semana. Dale, profesor, muchísimas gracias. ¿Vale? Profe, que tenga un buen fin de semana. Gracias, igualmente, jóvenes. Nos vemos, profe, hasta el lunes. Hasta el lunes. Gracias, profe. Bonito fin. ¿Vale? Hasta luego, profe, gracias. Profe, solo una cosa, ¿crees que se pueda regresar tantito a la diapositiva de precisión y exactitud? Precisión y exactitud. ¿Aquí? Sí, esa. Muchas gracias. Ya, ahora sí. Gracias, profe. Por nada, jóvenes.